SGS Academy es el centro de formación especializado de SGS, con más de 32 años formando profesionales en más de 40 países y capacitando a millones de personas y empresas en todo el mundo. Ofrecemos diplomados, programas y cursos diseñados para adaptarse a tus necesidades y las de tus equipos con modalidades flexibles. Clases online con docentes en vivo, cursos y programas presenciales con metodologías de aprendizaje acelerado. Cursos y learning 100% virtuales a los que también puedes acceder mediante nuestras membresías premium de 6 meses. Diplomados, programas y cursos a la medida, ideales para empresas, incluyendo capacitación normativa especializada, formación de habilidades y mucho más diseñado en base al sector y a sus principales desafíos. Nuestro compromiso con la excelencia se respalda en la certificación ISO 9001 y en alianzas estratégicas con acreditaciones internacionales. SGS Academy es el aliado estratégico para tu crecimiento profesional y el desarrollo de tu equipo, brindando formación con estándares globales, con metodologías a la medida de tus necesidades. Somos SGS Academy, parte de la prestigiosa certificadora mundial SGS. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos al webinar del día de hoy. Muchas gracias por su puntualidad. El día de hoy tenemos un webinar muy interesante que está a cargo de Joshua North, pero antes de iniciar les voy a comentar un poco sobre él para que puedan conocerlo. Joshua es un profesional con más de 20 años de experiencia en la gestión y ejecución de proyectos de mejora. Ha participado en 27 iniciativas en diversas industrias, incluyendo minería, supply chain, farmacia, retail, consumo masivo, hotelería y restaurantes. Cuenta con certificaciones que avalan su experiencia y conocimiento en metodologías de gestión y optimización de procesos como Project Management Professional, Scrum Master, Sigma Black Belt, Auditor Interno, ISO 9001, Design Thinking y Management 3.0. Además, también de ser candidato a coach en programación neurolingüística. Sin más preámbulos, Joshua, buenas noches, bienvenido. Puedes empezar cuando gustes. Listo, Emile, muchas gracias por la introducción. Hola chicos, ¿qué tal? Muchas gracias por conectarse. Ahí si van teniendo preguntitas, las pueden ir haciendo en el chat y las podemos ir respondiendo ahí al final del webinar. Ahí al final va a haber un tiempito para preguntas, así que, así que siéntanse en toda confianza de hacerlas. Gracias, Emile, por la introducción. Entonces vamos a comenzar con la importancia de poder nosotros tomar decisiones de nuestros proyectos basadas en datos, ¿ok? Y para eso es muy importante identificar qué califica como un proyecto Lean Six Sigma, ¿no? Porque en realidad no todo, hay ciertas variables que debemos de considerar antes de definir si esto es o no es un proyecto Six Sigma, ¿no? Entonces, a mí me gusta de cierta manera mencionar esto y compararlo con un árbol de frutas, ¿ok? Entonces, hay algunas frutas que ya son fáciles de recoger, que ya se cayeron al piso. ¿Qué quiere decir? Que no requieren, que no demandan de mucho esfuerzo. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tú tienes una mejora, digamos que tú ya sabes qué tienes que hacer, ¿ok? Digamos que de repente le dedicas un par de horas a la semana y en una semana, de repente en dos, ya implementaste esta mejora. De repente es un formato que hay que implementar, hay que hacer una capacitación, hay que modificar un pequeño proceso. Es algo relativamente simple, de lo cual tú no requieres de mucho tiempo. Entonces, ok, eso es una fruta fácil de recoger. Eso no se consideraría como un proyecto Six Sigma. ¿Por qué? Porque lo puedes cerrar en 2 semanitas, más o menos, 2 semanas, de repente un poco menos. Luego tenemos las frutas que están al alcance de la mano. Entonces, estas no son tan fáciles de recoger, pero tampoco es que te tienes que esforzar mucho, porque ya están ahí. Entonces, de repente son coordinaciones con personas de otra área, no es algo simple. De repente no hay que generar la aprobación de una gerencia general, sino simplemente con tu gerencia ya está bien. De repente son un par de momentos en los que se tiene que revisar ahí la mejora que tenemos que implementar. Voy a ver ahí, tengo problemitas con la cámara.
Ahorita lo aprendemos de nuevo. ¿Ok? Entonces, de repente tenemos estas mejoras que nosotros tenemos que implementar en base a... Ahí está. Ok. En base a cierta validación que tenemos que hacer con las áreas. Entonces, no hay mucho ahí que hacer, pero de repente es algo que no requiere un presupuesto, que lo puedo hacer dedicándole 2, 3 horas a la semana, durante un mes, de repente yo solo o con personas de otras áreas, pero no es mucho. Es algo que de repente yo puedo hacer, que de repente tengo que investigar un poquito, pero ya sé más o menos por dónde ir. Entonces eso se le conoce como una fruta que está al alcance de la mano. Es un proyecto que de repente no me va a tomar mucho tiempo de hacer y entonces por ende nosotros vamos a enfocarnos en, esto no se consideraría un proyecto Six Sigma. Sin embargo, la mayor cantidad de problemas que están en la empresa, ¿ok? Aquellos problemas que nosotros no sabemos por qué pasan, no sabemos cuál es la causa raíz. Hay mucha investigación que hacer. Hay que validar información. Hay que investigar por qué está pasando este problema. Este problema no es algo nuevo. Este problema de repente ya tiene bastante tiempo. La solución, yo tampoco sé cuál es la solución. Tengo que investigar. De repente tengo cierta idea de qué tengo que implementar, pero no necesariamente eso está validado. Entonces yo tengo que investigar, de repente todo el proyecto, desde que comienzo hasta que lo termino, me puede tomar entre 3 meses hasta un año. Entonces eso es lo que usualmente califica como un proyecto Six Sigma. Cuando yo tengo un problema que no sé por qué pasa, no sé cuál es la solución, está impactando de manera directa a los resultados de la empresa, está impactando al cliente. Eso es lo que se considera como un proyecto Six Sigma, ¿ok? Pero ojo, nosotros de cierta manera tenemos que dedicarle tiempo a este proyecto Six Sigma. Cuando estamos implementando un proyecto Six Sigma, usualmente lo que pasa es que nosotros le tenemos que conseguir distintas aprobaciones de gerencia para que las personas le puedan dedicar tiempo a estos proyectos. ¿Ok? Entonces, un proyecto Six Sigma está a este nivel donde hay varios problemas, me va a tomar tiempo, me va a tomar entre 3 meses a un año y no sé por qué pasa, no sé cuál es la solución y es algo que yo tengo que investigar. Y aparte de eso, hay algunas frutas adicionales que ya son proyectos que van a demorar más de un año, de repente la implementación de un sistema nuevo. Ahí de repente esos no hay muchas cosas que implementar durante la vida de la empresa, pero eso ya tampoco se consideraría como un proyecto Six Sigma. ¿Ok? Entonces los proyectos Six Sigma usualmente están aquí y cumplen con esas características que les hemos dado. Entonces, ¿qué es lo que busca un proyecto Six Sigma? Porque muchas veces cuando escuchamos de Six Sigma, escuchamos calidad, ¿no? Calidad, calidad. Six Sigma es sinónimo de calidad. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir eso? Cuando hablamos de calidad, nosotros lo que buscamos en un proyecto Six Sigma es obtener resultados constantes. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo tengo que tener un proceso que yo sé que se está comportando dentro de los límites que yo he establecido. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo digo que tu pizza te va a llegar entre 25 minutos y 30 minutos, quiere decir que esa es una variable, la variable del tiempo. Entonces yo, todos mis pedidos, o la gran mayoría de mis pedidos, te tienen que llegar entre 25 y 30 minutos. Esa es una de las variables, el tiempo. La temperatura es otra variable que te tiene que llegar caliente la pizza entre 90 grados y 120 grados, no sé. Entonces, hay distintas variables que yo te estoy prometiendo y te estoy diciendo, tú vas a obtener este resultado. Entonces, esta es mi calidad. Yo te estoy diciendo que te lo voy a entregar en este tiempo, en esta temperatura, en este sabor. Entonces, un proceso tiene distintas variables. Entonces, cuando hablamos de calidad, quiere decir que si yo te digo que vas a obtener tu pizza en este horario o a esta temperatura, pues vamos a recibirla con esas características que hemos mencionado. Entonces, bajo esa premisa,
lo que yo quiero es tener procesos con resultados que no sean variables. Yo quiero tener procesos que se comporten de una manera en que yo he establecido. Si yo digo que mis pedidos tienen que llegar entre 25 y 30, pues van a llegar en esos momentos. Entonces, para eso, yo necesito implementar un proyecto Six Sigma. ¿Por qué? Porque a diferencia de las otras metodologías que existen, o de repente sin siquiera implementar una metodología, la mayoría de veces nosotros tenemos un problema y decimos, ok, ¿por qué pasa? Mira, yo creo que esto pasa por esto, hacemos una breve investigación, a veces ni siquiera investigamos porque pensamos que las cosas van por acá, implementamos una solución y ya está. ¿Y qué pasa la gran mayoría de las veces? El problema vuelve a aparecer o no se soluciona al 100%. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es, de cierta manera, implementar una metodología que nos vaya a ayudar a nosotros a, mediante herramientas estadísticas, identificar cuál es el problema de verdad, cuál es la causa raíz de verdad. ¿Cómo yo puedo comprobar que esa causa raíz está impactando de manera negativa al proceso? ¿Cuál es la razón por la cual este problema está pasando? Y en base a eso, yo voy a poder decir, ok, mira, yo tenía este problema, investigué, implementé herramientas estadísticas, identifiqué cuál es la principal razón por la que pasa este problema y en base a eso, yo voy a probar distintas herramientas, voy a probar distintas soluciones y voy a escoger la solución. Entonces, el Six Sigma lo que te dice es, oye, yo tengo un problema que está impactando a mi cliente, está impactando a los dueños de repente no están contentos y tengo que implementar una mejora. No sé por qué pasa este problema y en verdad no sé cuál es la solución, pero lo que sé es que ahorita la empresa este problema nos está afectando, ¿ok? Entonces, usualmente nosotros escogemos un proyecto Six Sigma para poder implementar esa mejora. El Six Sigma es una metodología que ya tiene años y que de cierta manera se divide en estas 5 etapas. La etapa de definir y medir, que muchas veces se ven como dos en una, la etapa de analizar, la etapa de mejorar e implementar y la etapa de control. Porque acá, como vemos, tenemos nuestra hoja de ruta que nos dice por dónde ir, pero que básicamente aquí en la etapa de definir nos dice, hey, ¿cuál es el proyecto que tú vas a escoger? ¿Cuál es el problema? Porque yo puedo tener muchos problemas, pero tengo que justificar si es que de repente esta es una fruta fácil de recoger, es una fruta al alcance de la mano, o de repente es una fruta premium. De repente no todo califica como un proyecto Six Sigma. Y el gran diferenciador de un proyecto Six Sigma a otros se da en estas primeras 2 etapas, que es el primero, definir mediante un buen mapeo del proceso cuáles son las variables. ¿Ok? Así como habíamos hablado de la temperatura, habíamos hablado de la velocidad, ¿cuáles son esas variables? Y básicamente, ¿cuáles son las variables del proceso que a mí me van a ayudar a identificar cómo voy a definir yo si mejoré o no mejoré el proceso? ¿Ok? Y para eso nosotros vamos a ir por cada una de estas 24 partes durante todo el proyecto, durante todo el diplomado. Ya es un poquito, es bastante, vamos a ver bastantes herramientas estadísticas. Puede ser que estén ahorita un poquito complicados, pero como les mencioné, lo que nosotros queremos con un proyecto Six Sigma es tener procesos que sean capaces y que estén en control. ¿Eso qué quiere decir? Yo necesito que un proceso sea capaz de qué? De trabajar o tener resultados dentro de los límites que yo he establecido. Entonces, si yo digo que voy a darte mis pizzas entre 25 y 30 minutos, pues yo tengo que estar seguro de que todas mis pizzas van a ser entregadas entre 25 y 30 minutos. Si yo, por alguna razón, estoy dándote pizzas antes de los 25 y después de los 30, entonces este no es un proceso capaz
de poder comportarse dentro de sus límites. Y de repente yo puedo tener un proceso que esté dentro de sus límites, pero no es un proceso que está controlado. Entonces yo necesito ver cómo voy a poder identificar cuáles son aquellas variables o cuáles son esas partes del proceso que a mí no me están ayudando ni a controlar mi proceso ni a tener un proceso estable. Entonces, usualmente en Six Sigma comenzamos, ¿no?, con proyectos con distintos resultados y lo que nosotros queremos es identificar mediante distintas herramientas cuáles van a ser esos procesos que están impactando de manera negativa y para eso nosotros vamos a implementar las herramientas de mejora. Usualmente, para entender o ver un proyecto Six Sigma, nosotros tenemos que analizar distintas perspectivas, ¿ok? Tenemos que ver a los clientes, oye, ¿qué es lo que están pidiendo los clientes? ¿De qué se están quejando? ¿Cuáles son las cosas que nos piden? Oye, en los números como empresa, ¿qué tenemos que mejorar? ¿Cómo están nuestros resultados? ¿Qué tenemos que implementar? ¿Qué tenemos que cambiar? En tema de nuestros procesos, ¿cuáles son esos procesos que nos están implementando de manera negativa? O incluso un proyecto Six Sigma también puede implementarse no solamente para procesos industriales o para proyectos, digamos, o sea, yo no trabajo en una fábrica, yo no trabajo en una farmacéutica, yo tengo una empresa de servicios. Oye, los proyectos Six Sigma se pueden implementar a todo nivel y a toda industria, no solamente a proyectos. Es más, ahí como ustedes vieron, ustedes han visto que yo soy Six Sigma Black Belt. Mi proyecto de Black Belt lo hice en una mejora de recursos humanos, que no tenía nada que ver con la industria, no era un proceso de fabricación ni nada. Entonces, nosotros podemos implementar distintas mejoras en base a lo que la empresa o en base a lo que nuestro cliente diga, ¿no? Entonces, por eso, la gran diferenciación entre un proyecto Six Sigma y un proyecto normal es este tema de los datos, ¿no? Que nosotros vamos, durante cada una de las 5 etapas que le mencioné hace un momento, nosotros vamos a ir utilizando datos. ¿Por qué? Porque tenemos que justificar que vamos a seleccionar este tipo de proyecto, ¿no? Hay muchas veces que nosotros tenemos que ver qué es lo que nos dice nuestro cliente, ¿no? De qué se está quejando el cliente. ¿Por qué? Porque toda empresa vive de sus clientes. Yo puedo tener el mejor producto, puedo tener el mejor servicio, pero si nadie me lo compra, y si la gente se está quejando mucho, entonces, ¿de qué se está quejando mi cliente? ¿Cómo está impactando? Oye, si yo digo que mi pizza iba a llegar entre 90 grados y 120 grados, ¿por qué está llegando a 60 grados? ¿Qué está pasando? ¿Qué me dicen los indicadores? ¿Qué me dicen los números? ¿No? Y en base a eso, ¿a dónde tengo yo que llegar? Y en base a distintas variables, ok, yo sé que tengo un problema, yo sé que de repente no me está yendo muy bien en los números, pero ¿cuáles son esos números? ¿Cuál es esa data que a mí me ayuda a respaldar la selección de este proyecto, la implementación de este mejor? Por ejemplo, un cliente puede decirme, oye, ¿sabes qué? Me estoy quejando porque la batería dura muy poco. Ok, esa es la voz del cliente. La gente me está pidiendo una mayor duración de mi batería. Ok, ¿cómo lo llevo eso a un requisito de la calidad? Ok, me está hablando de la duración de la batería. Ok, eso, ¿cómo lo llevo a números? Ok, lo voy a llevar a horas de uso continuo. Entonces, si yo tengo más horas, voy a tener una mayor duración de la batería. Entonces, ok, ¿sabes qué? Ahorita de repente estoy en 8, lo voy a llevar a 12. ¿Cómo puedo cómo puedo mejorar esto que me están pidiendo? Entonces, lo que ellos me están diciendo como una mayor duración de la batería, como que cargue rápido, como tener un mejor rendimiento en las aplicaciones, yo todo lo que me están pidiendo, ya sea por medio de lo que me dicen los clientes o lo que me dice la gerencia, en Six Sigma le llevamos todo a números. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que nosotros queremos llegar es a tener procesos estables
y procesos controlados. Entonces yo no puedo mejorar lo que no puedo controlar. Y si yo quiero controlar algo, tengo que medir. Y para medirlo, necesito números, necesito objetivos, necesito especificaciones claras para decir, ok, mira, yo comencé con 8 horas, aplicamos A, B, C, D y ahora estamos en 12 horas. Entonces, durante cada etapa de esas 5 etapas mencionadas, siempre vamos a usar números. Y el objetivo de la primera parte de definir es que nosotros terminemos con esto que se conoce como la declaración del problema. Entonces yo voy a entrevistar a mi cliente, yo voy a entrevistar a las gerencias, voy a ver mis números, voy a ver distinta información y en esta primera etapa de definir, que usualmente es la más complicada, porque yo tengo que definir bien dónde está el problema, cuál es el problema que yo voy a atacar, porque recuerden, un proyecto Six Sigma me puede tomar hasta un año. Y digamos que van a haber 3, 4 personas metidas 100% a este proyecto. Imagínense que ni siquiera el proyecto requiere inversión, ¿ok? Imagínense que ni siquiera requiere inversión ni nada. Pero imagínense que tiene el sueldo de 4 o 5 personas, digamos que esos sueldos son 40.000, 30.000 soles mensuales. A un año tienes 360.000 soles solamente en sueldo. ¿Por qué? Porque esta persona está enfocada 100% a esta mejora Six Sigma. Entonces yo tengo que definir bien, ok, este proyecto no solamente tiene que tener un buen retorno, mediante la justificación del sueldo de estas personas, sino que también tiene que mejorar los números del cliente. Si la gente se estaba quejando mucho, pues entonces tiene que mejorar esas quejas. Entonces es muy importante definir bien cuál es el problema. Por eso siempre se necesitan datos, siempre necesitamos números para poder tomar buenas soluciones. Entonces, en este primer ejemplo teníamos en la línea de producción de tornillos, la tasa de defectos ha aumentado del 2 al 5% en los últimos 3 meses. Entonces, ahí nomás vemos que en los últimos 3 meses, ahí ya tenemos datos. Ok, hemos analizado, hemos visto, ha aumentado más del doble. Entonces, ok, ahí tenemos nuestro problema. ¿Ok? ¿Cuál es el impacto de este problema? Aumento en costos de retrabajo y desperdicios, disminución en la satisfacción del cliente. ¿Por qué? Porque le estoy entregando tarde sus tornillos, incluso le estoy entregando con más defectos, ¿no? Y estos defectos se han identificado principalmente en el ensamblaje final, en el 30% de los lotes producidos. Entonces, así es como nosotros tenemos una declaración bajo la metodología del Six Sigma de un buen problema. Tenemos el problema, tenemos el impacto y tenemos el proceso en que nos vamos a enfocar. Ahora, yo no sé por qué pasa. Acá yo no sé cuál es la causa raíz. Yo no sé por qué estoy teniendo estos defectos. Yo no sé qué solución voy a hacer. Lo que sí sé es que me tengo que enfocar en el proceso de ensamblaje final y tengo que ver por qué ha aumentado este tipo de mejoras. Entonces, este tipo de problemas. Entonces, así aquí desde un comienzo ya sé por qué está el problema, en dónde me voy a enfocar y cuáles son esas variables que yo voy a hacer. Ahora, para llegar a esto, yo antes he visto otros problemas, porque de repente en la empresa tenemos muchos problemas. Joshua, ¿cómo sé si es un proyecto Six Sigma o no es un proyecto Six Sigma? Yo voy a investigar mis problemas, yo voy a ver de repente algo que yo pienso que es un proyecto Six Sigma o que de repente me está demorando mucho, de repente no tiene un impacto negativo en el cliente porque de repente siempre lo soluciono. Entonces de repente eso no es tanta prioridad. O de repente, ¿sabes qué? Esto es súper necesario y esto es lo que necesitamos que hacer. Pero ¿sabes qué? El impacto en el ahorro no es muy fuerte, entonces de repente la gerencia no te lo va a aceptar. O de repente sabes que esta mejora sí es necesaria, pero para hacer esto necesitamos implementar un software nuevo y necesitamos que implementar SAP y sabemos que eso nos va a tomar más de un año, sabemos que eso de repente no nos va a generar las mejoras que estamos esperando, entonces de repente eso no califica como un proyecto. O de repente sabes que este es un golazo, este es el proyecto, esto es lo que es, pero ahorita de repente la empresa no tiene tiempo para invertir o no tiene el dinero para invertir.
Entonces, nosotros vamos a ver distintas posibilidades de proyecto Six Sigma, vamos a implementar distintas herramientas y en base a eso vamos a seleccionar. Y para llegar a estos problemas, hay distintas herramientas, las variables de CT, lo bueno de de un diplomado en Six Sigma es que durante cada etapa vas a aprender distintas herramientas. Los distintos docentes siempre compartimos nuestras herramientas para que ustedes puedan también utilizarlo, porque lo ideal es que todo esto que vemos, ustedes también lo puedan implementar en paralelo en sus empresas, ¿no? Eso es un poquito lo que se busca también de esto. Entonces ya cuando nosotros tenemos identificado por dónde vamos y como sabemos siempre todo con números, siempre utilizando los datos, ahí recién es cuando vamos a entrar de manera directa, detallada al proceso. Vamos a analizar el proceso de inicio a fin. Y no solamente este proceso, vamos a identificar los 8 tipos de desperdicios por cada una de las actividades, que eso sí toma bastante tiempo, sino que también vamos a analizar todos los datos que botan este proceso, ¿ok? Todos los datos. Vamos a analizar bien el proceso de manera detallada, identificando todos los desperdicios. Vamos a analizar el proceso que estamos viendo, todos los datos que botan, y no solamente esto, sino los procesos que están detrás y los procesos para los que estos tienen un resultado. ¿Por qué? Porque nosotros, como les comenté hace un rato, nosotros tenemos que ver cuáles son esas variables X que están aportando al proceso, cuáles son las variables del proceso y cuáles son los resultados que esto impacta. ¿Por qué? Porque si yo digo que mi pizza tiene que llegar entre 25 y 30 minutos y me doy cuenta que están llegando 32, 34, 38, esos son los Y, el tiempo de resultado, 32, 34, 38. Ok, entonces yo tengo que ver aquí en mis X cuál es la razón por la cual estoy llegando tarde. Y lo que a mí más me gusta de un proyecto Six Sigma es que si yo digo, Joshua, yo estoy llegando tarde por A, por B y por C, yo tengo que demostrarlo. Y no demostrarlo así nomás porque yo digo, ah, mira, yo creo que es por esto. No, yo tengo que demostrarlo con qué? Con datos. ¿Por qué? Porque miren, chicos, yo estoy invirtiendo un montón de tiempo en esta mejora. Si mis clientes están quejando que la pizza está llegando muy tarde y todo el mundo quiere que llegue entre 25 y 30, si no, van a dejar de comprarme, yo tengo que invertir tiempo para hacer esa mejora. Entonces, yo quiero decir, ok, yo estoy 100% seguro que esta es la razón por la cual este problema está pasando. Para poder yo identificar eso, estamos en la fase de analizar. Vamos a implementar distintas herramientas. Esta es la clásica que se utiliza, que es el Quality Toolbox, que vamos a identificar distintas herramientas, distintos controles. ¿Para qué? Para poder identificar la causa raíz del problema. En analizar, yo tengo que identificar cuáles son aquellas causas, pero cuál es la causa raíz, la crítica que nosotros vamos a poder definir, ok, siempre en un proyecto Six Sigma, siempre vamos a utilizar datos, ¿ok? Y uno de los diagramas o de los gráficos que más se utiliza es este gráfico de dispersión. ¿Por qué? Porque yo tengo que probar con números y decir, mira, acá tienes tu variable X y tu variable Y. Y en este caso estamos diciendo que a mayor temperatura, mayor cantidad de defectos. Entonces, después de todo este análisis que hemos hecho, hemos podido determinar que la principal causa de que tengamos la mayor cantidad de defectos es la temperatura, ¿no? Si hablamos de el tema de que estamos llegando tarde, no sé, hemos visto mediante distintos análisis que la principal razón por la que estamos complicados en el tiempo es, no sé, porque
el proceso se está demorando más tiempo, la pizza está demorando más tiempo en salir, porque las motos están mal, no sé. ¿Cuál es la causa raíz? Pero yo tengo que demostrarla mediante datos. No puedo llegar a decir, mira, esto está pasando por esto. ¿Por qué? No, porque yo digo, no, tenemos que tener datos. ¿Para qué? Para yo poder invertir lo que sea necesario para poder hacer esa solución. Porque en un proyecto Six Sigma, yo comienzo con un problema. Yo tengo un problema y digo, hey, este, la gente se está quejando de que la pizza está llegando muy tarde y a raíz de eso estoy perdiendo clientes. ¿Ok? Ese es nuestro mayor problema, es lo que le interesa a los clientes. Vamos a ver por qué está pasando. Yo identifico la causa raíz con datos y sé, ok, miren, identifiqué la causa raíz, acá está mi evidencia de que esto está causando este problema, ¿ok? Y de ahí pasamos a la etapa de implementar o mejorar, que es donde yo voy a implementar esta mejora. Oye, Joshua, pero ¿cómo sabes que la solución que tú estás implementando es la correcta? Es una muy buena pregunta. Yo, a raíz de todo este proyecto, voy a identificar varias soluciones. Van a haber algunas soluciones que son fáciles de implementar, que se les conoce como quick wins, que son ganancias rápidas. Oye, para esto, mira, hemos identificado ese problema, ya, pum, lo implementamos ahorita. No tenemos que esperar hasta el final para recién implementarlo. Usualmente esas soluciones rápidas, que son fáciles de hacer, que son frutas al alcance de la mano, que son frutas fáciles de recoger o al alcance de la mano, las vamos a ir implementando durante el proyecto. Pero van a haber ciertas soluciones que requieren inversión o que de repente yo no sé cuál es la causa raíz y por eso tengo que esperar un poco. Y recién cuando yo tenga todas estas soluciones y ya vea, en Six Sigma siempre implementamos una herramienta que se le conoce como el DOE, el diseño de experimentos. ¿Ok? Joshua, estamos hablando de la temperatura, que a mayor temperatura, mayor cantidad de efectos. Ok, entonces, ¿cuál es la temperatura correcta? Porque si yo uso menos temperatura, entonces va a tener que estar más tiempo la pizza en el horno. Si le pongo más tiempo, ya veo que tengo mayor cantidad de efectos. Entonces, ¿cuál es la temperatura correcta a la que tiene que estar y durante cuánto tiempo? Entonces, para eso, nosotros utilizamos el DOE, el diseño de experimentos, que vemos cuáles son las variables y en base a eso vamos jugando. Y mediante herramientas estadísticas, nosotros vamos a ir comprobando, ok, si ponemos la temperatura a este número, tenemos esta cantidad de efectos, pero mira, tenemos esto tanto tiempo. Entonces, en vez de invertir muchísimo tiempo en alguna mejora que no sabemos si va a funcionar o no, a través de los datos vamos a nosotros ir mapeando, vamos a ir poniendo distintas variables y vamos a decir, ¡pum! Esta es la solución, esta es la que tenemos que implementar, ¿no? Entonces, mediante la prueba y error, validamos nuestra hipótesis si es que esta solución que nosotros hemos identificado es la correcta o no, y nosotros podemos demostrar que bajo las variables que nosotros hemos visto y hemos identificado, hemos podido encontrar la solución eh, que mayor resultado nos va a tener. Porque si yo estoy diciendo que mi cliente se está quejando mucho porque estoy llegando tarde y comienzo así, si yo voy a dedicarle el tiempo, recursos, el tiempo de personas dedicadas netamente a este proyecto Six Sigma, pues yo tengo que solucionarlo y tiene que ser una mejora que se mantenga en el tiempo. Entonces, a raíz de eso, yo voy a identificar, no solamente voy a implementar esta mejora, ¿no? Que identifiqué mediante mi DOE, sino lo que voy a hacer es yo voy a decir, ok, esta no solamente es una mejora, sino que esta es la nueva manera en la que yo voy a hacer, en la que yo voy a hacer las mejoras. Esta es la nueva manera en cómo va a ser mi proceso. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es tener un proceso estable, un proceso controlado. Entonces, si yo
comencé con que mis pizzas salían entre 34 y 38 minutos y mi promesa es 30, ¿qué voy a hacer para llegar a ese 30? Y esa tiene que ser nuestra nueva manera de hacer. Entonces, en la última etapa, que es la etapa del control, nosotros no solamente nos vamos a asegurar de implementar lo que hemos dicho, sino de cómo vamos a hacer para que esa mejora que nosotros hemos identificado se mantenga a lo largo de la implementación de este proyecto, que ya no sea simplemente un proyecto de mejora, sino que sea parte del proceso. Entonces, aquí se utilizan muchísimas herramientas como gráficos de control, la nueva capacidad del CPK del proceso, controles visuales, auditorías, inspecciones, ¿no? Y todas esas herramientas también las compartimos durante cada una de las etapas, porque lo importante es que nosotros podamos implementar estos proyectos de mejora y que mediante los distintos controles que nosotros implementamos podamos mantener esta mejora, ¿no? A lo largo de que se vuelva nuestro nuevo estándar de manejar una empresa. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros queremos, chicos, es tener procesos que se comporten dentro de los límites que nosotros hemos establecido. Cada uno, esto se conoce como un histograma. Cada uno de estos datos son resultados. ¿Ok? ¿Resultados de qué? Resultados de la variable que yo estoy diciendo. En este caso hemos dicho tiempo, hemos dicho temperatura, pero oye Joshua, acá tú te basas mucho en los datos. ¿Qué pasa si mi empresa no tiene datos? ¿Qué pasa si no tenemos una cultura de manejar datos? Está bien, no hay problema si es que tú no tienes una cultura de manejar datos. Como mencionaron hace un momento, yo he trabajado en 27 proyectos en 7 industrias distintas. He trabajado en empresas muy grandes y he trabajado en empresas muy chicas. Y en la mayoría de empresas chicas no tenían datos. Y lo que hacíamos era comenzábamos a medir. Y mientras comenzábamos con el proyecto, comenzábamos rescatando los datos, ahí mismo íbamos sobre la marcha analizando, pero un proyecto Six Sigma siempre tiene que tener datos para poder concretar cada una de sus etapas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos implementar soluciones a largo plazo. Y ustedes saben que para implementar una solución que de verdad funcione, tenemos que atacar a la causa raíz. Y para poder atacar a la causa raíz, lo que nosotros necesitamos es identificar de manera real cuál es aquella razón por la que está pasando este problema. Entonces, si yo no tengo una manera de decir, ok, estas son mis variables, estas son mis X, estas son mis Y, acá están los datos que los respaldan, pues no vamos a poder implementar una solución real. ¿Ok? Y por eso es que siempre lo que nosotros queremos es que si yo comienzo con procesos que tengan resultados fuera de los límites que yo he establecido, si yo estoy llegando con pizzas que están a más de 30 minutos, pues yo quiero pasar de esto a esto. Recuerden, lo que yo quiero son procesos controlados, ¿no? Y procesos capaces de lograr los resultados que yo le he prometido a todos mis clientes. ¿Ok? Entonces, ahí esos son mis 40 minutos de exposición y vamos a abrirlo ahora para las preguntas. A ver, voy a dejar de compartir. Ahí veo que en el chat hay unas preguntitas. Ok, entonces Melissa nos dice, Lean Six Sigma aplica para cualquier rubro de negocio. ¿Es necesario llevar el Yellow Belt antes de llevar el Green Belt? Muy buena pregunta, Melissa. Qué chévere que la hagas. A ver, sí, Lean Six Sigma aplica para cualquier rubro del negocio. Es súper importante que nosotros tengamos en consideración este tema del,
de que yo necesito datos para poder tomar las decisiones correctas. ¿Ok? Entonces, em, si yo no tengo datos, los puedo ir generando en esta empresa. Pero, por ejemplo, yo he aplicado proyectos Six Sigma a temas de rotación de personal, ¿ok? He aplicado proyectos Six Sigma en call center, que no tienen nada que ver con producción. He aplicado Six Sigma en un restaurante, proyectos Six Sigma en un restaurante. Entonces, en verdad, no es que Six Sigma es simplemente fábricas o simplemente minería o supply chain, ¿no? Si yo tengo un proceso que necesito mejorar y conozco cuáles son esas variables que son las que están afectando el proceso y tengo datos que puedo comenzar a recopilar para poder analizarlos y tomar decisiones en base a eso, sí, puede ser a cualquier rubro. Y no solamente cualquier rubro, sino dentro de cualquier rubro puede ser cualquier tipo de proceso, no solamente procesos operativos, sino también pueden ser procesos de servicio, procesos administrativos. ¿Ok? Y de ahí la otra pregunta ¿es necesario llevar el Yellow Belt antes del Green Belt? No, no es necesario. Si tú ya tienes algún conocimiento estadístico, ¿no? Igual acabamos desde cero en la parte estadística, eh, pero si ya tu enfoque es un poco más, ¿cuál es la diferencia entre Yellow Belt y un Green Belt? ¿Y por qué nosotros en SGS decidimos comenzar con el Green Belt? Porque el Yellow Belt es más para la recopilación de datos en el campo. Una persona con un nivel de Yellow Belt se encarga más de recopilar los datos y de procesarlos. Mientras que un Green Belt recibe los datos procesados, bueno, también los sabe recopilar y procesar, pero el Greenbelt más como que los analiza y puede inferir data a raíz de este procesamiento que ya ha hecho. Entonces, el Greenbelt es un poco más para la retroalimentación y la toma de decisiones con la información que has recopilado. Mientras que un perdón, un Black Belt ya es más como, ok, yo ya tengo la experiencia en los proyectos, ya sé por dónde va esto, ya puedo tomar decisiones de cuáles son las mejores, ¿ok? Entonces, no es necesario como una escalera, ¿no? Porque incluso antes del Yellow Belt hay uno que es el White Belt, que es el cinturón blanco. Entonces, no es que necesitas tomar uno antes del otro. Puedes comenzar de frente con el Green Belt. Buena pregunta, Melissa. Vamos con otra pregunta de César que nos dice, ¿cómo se puede detectar o calcular que un proyecto podría generar ahorros por más de una cantidad X? En tu ejemplo, la matriz de priorización creara que era más de $100.000, $10.000. ¿Cómo calculo ese monto? ¿Qué herramientas es la que usas para calcular es posible ese monto de ahorro? Muchas gracias. Muchas gracias, César. Y ese monto de $10.000 va a variar en base a lo que genere, a lo que diga la empresa. Porque, como les comenté hace un momento, un proyecto Six Sigma toma tiempo. Entonces, a mí me gusta ser bien realista cuando estamos implementando un proyecto, cuando dicto las clases. Entonces yo sé que honestamente es muy difícil que en una empresa que no tiene cultura de mejora de proyectos le dediquen 3 personas 100% al proyecto. O sea, tus funciones son estas, deja de hacer esto, ahora enfócate en el proyecto. Yo sé que es muy complicado. Entonces yo digo, ok, ¿cuántas horas de esta persona me vas a dar? ¿Ok? ¿Cuánto dinero necesitas tú ahorrar para justificar que César le dedique 5 horas a la semana al proyecto? ¿Cuánto necesitas tú para que César los miércoles le dedique solamente al proyecto? O de 2 de la tarde a 3 de la tarde, César, tú sabes que no lo vas a fastidiar para sus funciones porque él va a estar enfocado en el proyecto. Entonces, a raíz de eso, es que usualmente los gerentes me dicen, ya, mira, ¿sabes qué? Yo sí, pues tienes razón. Ya, mira, yo necesito bajar las quejas de los clientes. Ok, si la gente se está quejando que mi pitch está llegando tarde, ok, ahorita recibo 100 quejas mensuales. Ok, ¿cómo esas 100 las bajo? ¿A qué número? ¿Con qué número estarías tú conforme? Entonces, ese monto de a cuánto podemos llegar, lo cuantificamos en base al problema que ahorita estamos teniendo.
Entonces, si yo estoy viendo que yo tengo mis datos, como hemos dicho, ¿no? Y veo que eh, este cliente se ha quejado 3 veces de que hemos llegado tarde y a la tercera queja ya no nos volvió a pedir. No, entonces yo voy viendo, ok, entonces mi ratio es que cada 3 quejas pierdo un cliente, tengo 100 clientes, tengo 100 quejas al mes, cuántos clientes son repetitivos, cuántos no son. Entonces, este cliente, cuánto dinero me compraba. Entonces, con esos datos yo puedo analizar y puedo ver y decir, ok, ¿sabes qué? Este, este es el monto al que estoy llegando, o simplemente el dueño puede agarrar y me puede decir, ¿sabes qué, Joshua? Yo necesito ahorrar $10,000. Eso es lo que necesito, entonces el proyecto mejor que tú vayas a hacer, lo vamos a ir viendo. Y por eso ahí es donde en la fase de definir, que usualmente le dedicamos el 30% del tiempo a definir bien, a ver bien los números, a analizar los números y decir, hey, el dueño quiere $10,000 de ahorro. Este proyecto va a hacer feliz a los clientes, pero no nos va a ahorrar plata. El cliente, el dueño ahorita quiere plata. Entonces, hay que ver cómo hacemos. Entonces, por eso es que en la fase de definir es súper importante y llegamos a esa frase del problema en la que dijimos el tanto porcentaje de tornillos de 3 a 5 porque tenemos que ser súper detallados. Eso es lo que usualmente nos diferencia de un proyecto Six Sigma, ¿no? Y las herramientas van a variar. En el diagrama de dispersión lo que está viendo es la correlación. Exacto. Sí, estamos viendo la correlación entre ver cuál es esa variable X que tiene el impacto en la variable Y que nosotros queremos mejorar, ¿no? En el ejemplo del tiempo. Si yo quiero mejorar mi variable Y, que es la salida, que es el tiempo, ¿cuál es mi variable del proceso que me está haciendo que yo llegue tarde? Porque yo puedo tener muchas hipótesis. Puede ser que las motos, puede ser que la masa, puede ser lo que sea, pero ¿cuál es esa que de verdad me está impactando? ¿No? Entonces, acá en Six Sigma siempre usamos datos para tomar decisiones. Pablo nos dice, hola Joshua, muy interesante la exposición, muchas gracias. Una consulta, ¿cuál es tu recomendación para alzar los datos en el caso de una empresa que no maneja una cultura de datos? Si tiene alguna metodología y en ese caso, ¿qué herramientas nos podrían servir? Muchas gracias, Pablo, por tu pregunta. Y sí, es más, yo he trabajado en más empresas que no recoleccionan datos que sí. Y va a depender mucho de qué es lo que quieras mostrar. No es que hay una sola herramienta que funcione para todos. Pero lo que yo siempre digo, chicos, es KISS. Keep it simple. Mientras más fácil de hacer, mejor. A veces me ponen unos checklists con 75 cosas. Hay que ser realistas, chicos. El cambio es complicado. Si cambiar fuera fácil, todos tendríamos coquitos y todos seríamos millonarios, pero no es así. Y la mejor manera de cambiar, la mejor manera de lograr un resultado es yendo de a poquitos. Entonces, si vamos a implementar, a comenzar a implementar controles, tienen que ser controles paralelos. Ok, tú quieres comenzar y medir 75 cosas, te la compro, está bien, es más, es necesario medir esas 75. Pero ¿cuáles son esas 5 que ahorita te mueven la aguja? Ok, comencemos con esas 5 y de a poquitos vayamos mejorando. Hoy en día hay muchas maneras de automatizar, hay muchas herramientas que, por ejemplo, antes lo hacías en un Excel, ahorita lo puedes hacer la mayoría de empresas tenemos Microsoft 365, puede ser ese Excel compartido ya no necesariamente lo tienes que estar guardando, o sea, hay muchas maneras, ahorita tanto manuales como que imprimas el checklist y de ahí lo pasas, o en una tablet ya puedes hacer el control hasta en el mismo Excel. Entonces, hay distintas herramientas que nos pueden ayudar, pero lo que sí te digo, Pablo, es comenzar lo más simple posible, ¿no? Y ¿qué opinas César nos dice, ¿qué opinas de la metodología TLS, TOC más Six Sigma o similares como te dais? César, ya por el tiempo no me puedo extender mucho, pero lo que te digo es que mientras cada día hay una metodología nueva, ¿no? A mí, la razón por la cual me gusta el Six Sigma es porque utilizas datos para tomar decisiones, ¿no? Estamos hablando de frutas, o sea, de proyectos que están impactando al cliente, que están impactando a la gerencia. Yo no sé cuál es el problema, yo no sé por qué pasa específicamente, yo no sé cuál es la solución, no sé qué hay que hacer, pero sé que este problema nos está impactando. Entonces, hay muchísimas metodologías, otras tienen menos tiempo, otras son más rápidas, tienen distintos enfoques, pero en este caso, eh, si queremos
tenemos un problema que esté golpeando de manera negativa a la empresa y queremos solucionarlo, la mejor manera de tomar una decisión es con data que la respalde. Y para eso, la mejor metodología para eso es el Six Sigma. ¿Ok? Vale, chicos, muchísimas gracias por sus preguntas. Ahora le doy el pase a Yamile, para que nos comente un poquito más del curso. Gracias, Joshua. Sí, efectivamente, quería comentarle a todos los asistentes que justo este mes, ya en realidad la otra semana, ya no falta nada, está empezando nuestro programa de Lean Six Sigma Green Belt. Justo como han escuchado a Joshua, no se necesita haber llevado antes el Yellow Belt para poder llevar el Green Belt, así que pueden llevarlo sin problemas. Está iniciando el 28 de febrero y está terminando aproximadamente el 14 de mayo. Las clases son 100% virtuales, son clases en vivo, son los días lunes, miércoles y viernes de 7 de la noche a 10 de la noche. En total son 99 horas, también se les va a certificar por 99 horas y el certificado es a nombre de SGS. A todos que han participado en este webinar les estamos dando un descuento especial, así que por favor escríbanme y yo con mucho gusto voy a ayudarles si tienen alguna duda sobre el curso, quieren ver el temario, quizás pueden escribirme en el chat. Se acaba de mandar un enlace para que me puedan contactar y yo les envío la información. Joshua, antes de culminar, quisiera hacerte un par de preguntas que normalmente son las que me suelen hacer los clientes. ¿Hay Ujú. algún prerequisito especial para llevar este programa? ¿Alguna carrera especial en temas de estudio, quizás, o puede llevarlo cualquier persona? Buena pregunta, Yamile. No hay ningún prerequisito para poder llevar esto. Lo que sí te digo es que vamos a ver bastantes números en la etapa de analizar, bastantes herramientas estadísticas. Solo el único requisito sería es que te gusten los números, aunque sea un poquito, y que tengas muchas ganas de aprender. Ah, excelente, Joshua. Una consulta también que me suelen hacer, ¿se utiliza durante el programa algún software en específico? Más o menos puedes comentarnos de repente qué programas se van a utilizar más que todo para el tema de los datos, ¿no? Ujú. Sí, usualmente durante cada etapa utilizamos distintas herramientas. Todas las herramientas que utilizamos son gratis y de las versiones legales, al menos las versiones de pruebas. Utilizamos usualmente el Visio, utilizamos el Minitab, utilizamos el Power BI, utilizamos el Visagi, perdón, el Visagi Modeler. Entonces, todas estas herramientas están disponibles en la web, tienen la licencia de uso gratuito y con esas son las que utilizamos en las distintas etapas. Y también los docentes compartimos bastantes de nuestras herramientas que usualmente están en Excel, están en Word, están en PowerPoint, que podemos, que son de fácil acceso, ¿no? Perfecto. Y la última, al finalizar el programa, la evaluación final, ¿es un examen de preguntas o es un trabajo que tienen que presentar? Ah, buena pregunta, Emilio. Usualmente, bueno, como saben, el Six Sigma tiene 5 etapas. Entonces, la idea es que nosotros vayamos en el curso, usualmente nos separamos en grupos y dentro de ese grupo, cada persona expone de repente si es que podríamos hacer este proyecto Six Sigma en su empresa, ¿no? Entonces, cerrando cada una de las 5 etapas, vamos a exponer para esa empresa cuáles son las herramientas que hemos utilizado durante ese módulo y cerramos cada módulo con una presentación de lo específico de esa etapa. ¿Para qué? Para que al finalizar vayamos a haber recorrido durante las 5 etapas del Six Sigma y cada una es con esa parte del proyecto. Entonces la presentación final es el culmino de todas esas 5 presentaciones que ya se han hecho a lo largo de cada uno de los módulos. Muy bien, Joshua, muchas gracias. Entonces, no sé si de repente para finalizar quieras comentarles algo a los participantes, de repente una invitación para el programa que ya está iniciando en unos días, la otra semana. Sí, de verdad que, como les digo, a mí me gusta muchísimo ser bien honesto. Todos los docentes, cuando estamos ahí, tratamos de explicar no solamente la metodología, sino también nuestra experiencia en distintas empresas.
hay bastante comunicación. Lo que me gusta mucho de los docentes aquí en SGS es que nosotros no hacemos monólogos de 3 horas, sino que constantemente estamos participando, estamos aprendiendo. Y lo chévere de llevar los cursos así de manera virtual con distintas personas en vivo es que podamos conversar, ¿no? Y las clases son bien prácticas, ¿no? No es 3 horas de un monólogo mío ahí escuchándome, sino es que estamos aprendiendo, usualmente nos vamos al break y regresando del break aplicamos lo que hemos aprendido. ¿Para qué? Para que lo que ustedes aprendan en la noche lo puedan aplicar al día siguiente en sus empresas. Así que espero verlos ahí. Excelente, muchas gracias Joshua nuevamente. Gracias a todos los que han participado el día de hoy. Muchas gracias por su participación, por su puntualidad. Espero poder verlos a muchos de ustedes presentes en el curso. De hecho, ya nos quedan pocas vacantes, así que por favor todos los interesados escríbanme para poder asesorarles con mucho gusto. Eso sería todo por hoy. Gracias nuevamente y será hasta otra oportunidad. Muy buenas noches con todos.